¿Cómo es que damos testimonio de la grandeza de Dios? ¿Cómo es que damos testimonio de todo lo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas si no sabemos quiénes somos y no sabemos cómo comunicar eso? ¿Cómo comunicar lo que pasamos en la vida? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi propósito? ¿Para qué fui creada? ¿Qué es eso que me apasiona? Quédate, porque el día de hoy en Mujeres Victoriosas Podcast estaremos conversando sobre cómo puedo descubrir mi pasión y mi propósito. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, a Pastora Lori Tapia, quien también es la autora del libro Hola, gusto en conocerme, que precisamente tengo aquí en mis manos. Hoy le damos la bienvenida, Pastora Lori. Bienvenida a Mujeres Victoriosas Podcast. Muchas gracias, Diana. Siempre es un privilegio y un momento muy especial poder estar aquí en el podcast de Mujeres Victoriosas, saludar a todos, saludarte a ti. Me encanta, me llena a mí también. Así que gracias por la invitación. Nosotras súper felices de conversar acerca de este tema que es tan necesario para las mujeres. Para poder lograr ser una mujer victoriosa, el propósito, lo que te apasiona y encontrar tu propósito juega un papel muy importante en eso. ¿Y quién mejor para cerrar esta temporada de Mujeres Victoriosas Podcast que Pastora Lori Tapia, que aparte de ser pastora, autora, cantautora y tantos títulos y diferentes áreas que desempeña, qué mejor tenerla a usted, pastora, que habla profundamente y apasionadamente acerca del propósito. Así que para nosotros es un gusto tenerla y vamos a iniciar con nuestro primer segmento titulado Conociendo un poquito más. Y es aquí donde nos va a platicar un poquito acerca de su vida y vamos a conocer más acerca de su trayectoria. Platiquemos un poquito acerca de cómo llegó Lori Tapia, cómo llegó a los pies de Jesús. ¿En qué momento Lori Tapia tiene su encuentro personal con Jesús? Wow, literalmente eso está muy fresco en mi mente porque fue un 2 de julio, así que apenas hace unos días estaba celebrando eso en mi vida y en la vida de mi esposo. Nosotros, el Señor realmente alcanzó nuestra vida a través de algunos episodios, pero en particularmente a través del cautiverio. Mi esposo fue secuestrado 10 días. Hubo muchísimo, otro podcast, otro libro total para poder contar todo lo maravilloso que es Dios a través de eso. Pero literalmente el cautiverio nos hizo libres. Y en ese proceso estábamos como músicos en el mundo secular, tenía un salón de baile como dueños, muchas cosas en ese tiempo, pero también soy trabajadora social, viví en el mundo del non-profit la mayoría de mi vida, como 25 años, desarrollando diferentes tipos de programas para la mujer, para la familia, after school programs para distritos escolares, programas para gente de ambulante que no tenían hogar. Ese ha sido como un doble mundo, ¿no? O sea, vivir de día haciendo eso y vivir de noche arriba de un escenario. Pero fue allí mismo donde mi esposo fue secuestrado y nuestra familia vivió esta odisea de 10 días. Un episodio traumático en nuestra vida nos abrió la puerta a conocer a Jesús de una manera nueva, ¿no? Habíamos crecido en hogares católicos, pero la religión como mexicanos que somos, la religión católica también era más tradicional y cultural para nosotros. Entonces no teníamos una relación. Conocía de Dios, pero no conocía a Dios hasta después de este episodio. Wow, este es otro libro número 2, tiene que ser acerca de esa experiencia en su vida y por supuesto vamos a necesitar otro episodio donde nos platique un poquito más profundo acerca de esos 10 días porque no puedo ni imaginarme todo el acontecimiento total, ¿no? Desde ese momento que se entera que está secuestrado, el proceso,
El Rescate, I don't know, es como todo una serie de Netflix por ahí. Hey, Netflix, contrate. Realmente, realmente lo que uno ve en las películas, lo que crees que solamente pasan en las películas, literalmente nos pasó. Me encontré llena de duct tape en el piso con dos empleados y mirar cómo llevaban a mi esposo delante de mis ojos. Así que realmente sí, fue una experiencia que uno piensa que no sucede aquí en los Estados Unidos a las 2:30 de la tarde, pero se manifestó Dios de una manera increíble a través de todo lo que tuvimos que sufrir. O sea, todo lo que te puedes imaginar y lo que no te puedes imaginar vivimos en esos 10 días, pero para la honra y la gloria de Dios fue la puerta que Dios usó para rescatar nuestras vidas. Wow, ahí es donde llegó esa libertad, ¿no? Esa libertad a la vida de ustedes como familia. Y bueno, en otro episodio vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. ¿En qué momento, y vamos a hacer como un jump, un brinco completo de ese momento, de esa experiencia y a ser llamada por Dios, o sea, porque la trabajadora social, lo que nos pintó. En la noche, tener un nightclub, ¿no? Un bar, un lugar, estar en el escenario, son una familia muy musical. Pasa eso y años después es llamada al ministerio, a servir a la comunidad, al pueblo de Dios a través del pastorado. ¿Cómo sucede ese llamado? ¿En qué momento? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que no necesariamente puedo decir esto exactamente pasó y fue así. Lo que sí puedo decir es que desde el momento real, desde ese encuentro, no en la iglesia, sino que ya habíamos hecho una transición, estábamos asistiendo a una iglesia, nuestros hijos eran ya adolescentes, o sea que ya más difícil tratar de llevarlos obligados, más mi hija sí, pero en ese proceso hubo un momento, hubo mucho tiempo de incertidumbre, de dudas, de burla, de no entender lo que estaba pasando, pero hubo un momento que tuve un encuentro con Jesús en mi recámara. Y cuando yo tuve ese encuentro, y estoy hablando tal vez 3 o 4 meses después de aceptar a Cristo, tuve este encuentro con Jesús en mi recámara. Y en ese momento, como que algo prendió dentro de mí, ¿no? Y como que algo encendió en mí una pasión. Puse la mano en el arado y empecé a meterme a toda velocidad a conocer de este Jesús. Y en este proceso, pues tuve que desarrollar una obediencia, tuve que luchar con mi propia rebeldía, tuve que luchar con mi propio control de todas las situaciones. Y en mi libro hablo un poco de mucha de esta experiencia en el principio. Pero lo más importante para mí fue reconciliar el quien yo había sido con quien Dios crió. Porque en ese proceso me hablaban incluso en la iglesia, tienes que dejar la vieja naturaleza, y de cierta manera me querían orillar a olvidar todo lo que había pasado en mi vida hasta ese momento, que ahora ya tenía una nueva vida, sino Dios en mi tiempo personal me estaba diciendo, no, yo siempre te he llamado. Yo te he venido preparando a través de todas las áreas de tu vida, te he dado el desarrollo en tus dones y talentos. Así que aprendí en ese momento, cuando empecé a continuar caminando, que el llamado ahí estaba, que siempre había sido de alguna manera pastora. Lo peleé, por supuesto. What? No, ¿cómo no, Dios? Estás equivocado. Yo no, es imposible. Estábamos de evangelistas en ese momento y estábamos haciendo música y tocando campañas, y Dios estaba diciendo, no, esto es bueno, pero esto no es. Y a los 3 años estábamos mi esposo y yo plantando una iglesia en la sala de nuestra casa con 12 personas.
increíble, de verdad que es increíble cómo Dios se revela a la vida de cada persona y en este caso muy, muy particular a través de ese secuestro. ¿Quién iba a imaginar que de una situación tan dolorosa, traumática, iba a surgir una libertad y un propósito magnífico que ahora no solamente como pastores como pastores, como evangelistas, como músicos, pero también ahora como autora, porque cuando yo les digo que Pastor Lori lo ha hecho todo, estoy hablando casi todo, o sea, canta, esta chica canta, se expresa muy bien, habla muy bien, da conferencias, da talleres, es esposa, es mamá, y aparte de eso, encuentra el tiempo para escribir. De ahí surge el libro Hola, gusto en conocerme, que lo tengo por aquí. Platíquenos un poquito acerca de esta etapa como autora. ¿Qué impulsó a Lori Tapia a escribir este libro? Obediencia, más que nada. A mí me apasiona la identidad, una identidad fortalecida y me apasiona nuestras historias. Creo que dentro del contexto del Evangelio, la historia de cada uno es tan importante y a través de ese proceso que tuve que pasar con Dios mismo, a entender que todo lo vivido es parte de quien soy y todo tiene que alinearse a esa creación original de Dios para poder tomar su lugar y poder desarrollar en nosotros lo que tiene que desarrollar para continuar en nuestro propósito, que es ser nosotros. O sea, el propósito, a veces hacemos esa pregunta tan complicada, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propósito? Tu propósito es ser el mejor tú. Es ser el tú más auténtico, es ser, porque esa es la creación de Dios. Eso fue la obra de Dios, crearnos. Entonces, cuando Dios está trabajando en mí, cuando estoy reconciliando el ser el bouncer de interrumpir pleitos cuando estaba todavía de dueña del nightclub, trabajar detrás de la barra, trabajar arriba del escenario. Viví 15 años con una guitarra colgando, bailando cumbia y zapateados y todo tipo de música y cantando. Cuando Dios me lleva por este camino a poder mirar todas las diferentes áreas de mi vida, administradora en el distrito escolar, levantando albergues para mujeres en violencia doméstica, capacitadora, trabajar con jóvenes en drogas, me voy dando cuenta que todas las áreas de la vida son importantes. Y Dios me empieza a inquietar para escribir, porque es importante la historia de cada quien. ¿Cómo es que damos testimonio de la grandeza de Dios? ¿Cómo es que damos testimonio de todo lo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas si no sabemos quiénes somos y no sabemos cómo comunicar eso? Cómo comunicar lo que pasamos en la vida, cómo comunicar las diferentes tribulaciones y tormentas que tenemos que pasar, cómo comunicar cómo Dios nos ha sanado, nos ha rescatado, nos ha libertado, nos ha transformado. Es parte de nuestra historia. Entonces, este libro, en realidad, el subtítulo dice Un viaje al más auténtico tú. Es un libro de trabajo para cada quien. Comienza con mi historia, sí, pero no porque me interesa que todos me conocen, sino es importante poder mirar cómo alguien ha procesado lo vivido y ha aprendido cómo alinearlo a la creación de Dios para su vida, para poder realmente ir fortaleciendo nuestra identidad cada día. Entonces fue ese mismo viaje mío y que continúe en él que me ayudó a entender. Siempre he escrito y siempre me ha gustado. Fui grant writer o soy grant writer y muchas otras cosas. Entonces siempre he estado escribiendo, pero nunca me había sentado a escribir. Y quiero decir, es una cosa escribir, pero es mucho más difícil cuando uno tiene que escribir de sí mismo, cuando uno tiene que procesar lo suyo como públicamente, pero entendí que si mi vida puede ser un instrumento para alguien más, vivir en su mejor versión, pues quiero ser un libro abierto.
Apenas estamos iniciando con este podcast, apenas es el primer segmento y quiero hacer una breve pausa para preguntarles a todas las que nos están escuchando, ¿qué te está pareciendo la historia de Pastora Lori Tapia hasta ahora? ¿Has sido impactada? ¿Te impresiona lo que ha pasado en su vida? Y también me gustaría que me dejes saber y me cuentes en los comentarios si tú misma has batallado con encontrar tu propósito. Esto es algo que te ha costado, déjame saber en los comentarios y no olvides compartir este episodio con alguien más. Apenas vamos comenzando, nos falta mucho por descubrir y aprender de esta mujer victoriosa, así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, pero sobre todo que compartas este episodio con alguien más. Vamos a entrar a nuestro siguiente segmento titulado Entrando en Confianza. Aquí es donde entramos en confianza y vamos a profundizar un poquito más acerca del libro, acerca de este tema que es encontrar tu propósito y lo que te apasiona. Y yo les confieso que yo ya leí el libro Hola, gusto en conocerme y a mí me fascinó el hecho de que tiene al final de cada capítulo un lugar para reflexionar, que no les voy a enseñar porque ahí está como todos mis secretos, todas mis emociones y sentimientos, y creo que casi todo está escrito, pero bueno, en la parte de atrás de cada sí, de cada capítulo hay preguntas, hay cosas que te van a guiar, te van a ayudar, que vas a reflexionar, que te van a confrontar acerca del capítulo. Es un libro que realmente te va a ayudar a descubrir quién eres, te va a ayudar a descubrir y encontrar esas cosas que te apasionan, esas cosas que te dan vida, pero también te van a retar a ser muy objetiva contigo misma, si así lo puedo poner, a descubrir con qué áreas estás batallando internamente, mentalmente, emocionalmente, y eso me encanta de este libro, y creo que es un libro que todas deberían de leer. Hola, gusto en conocerme. Así que vamos a platicar un poquito acerca del libro, Pastor Lori, porque comienza el libro, y no voy a platicar todo, pero comienza en los primeros capítulos, nos deja saber quién es Pastor Lori, y por qué este tema de la identidad, del propósito, la apasiona mucho. Y algo que descubrimos que no sabíamos de usted era que Pastor Lori fue adoptada. Desde ahí comienza, o sea, aparte del secuestro, es como que hay tantas cosas que aprender y descubrir de usted. Fue adoptada. Platícanos un poquito acerca de ese primer capítulo y qué tan retante fue escribirlo, porque creo que escribir acerca de la vida de uno mismo es tener que ser vulnerable, y la verdad es que a quién le gusta ser vulnerable. I don't like to be vulnerable. A mí me gusta que vean lo mejor y el mejor aspecto. Ser vulnerable es bien difícil, but you did it en este libro. Platíquenos. Yo creo que tiene el propósito de ayudarnos a entender que la vida de cada uno de nosotros es como nuestra propia película, ¿no? Vivimos una vida, nuestra vida es una película que continúa, o sea, desde el momento que somos formados en el vientre de nuestra madre hasta que demos nuestro último suspiro. El problema a veces en esa idea de película es que estamos impuestos a lo que es una película en el cine, en la televisión, una película donde se hace edición. Vemos solamente, como dices tú, lo mejor, los mejores cortes, vemos los mejores cortes de la película, vemos todo ese proceso. Entonces, entendí en este proceso de estar escribiendo el libro que nuestra vida no puede ser editada. Cada cosa, cada momento, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo horrible, lo que nunca le contarías a nadie, es parte de quienes somos. Y ser vulnerable en contar esto, sí, fue un poco difícil, pero siempre he caminado en ese entendimiento y utilizo esta historia
porque sé que hay muchas personas que viven en un contexto familiar, no de película, ¿no? Pongámosle de esa manera, no de las series de los 60s y 70s y 80s, donde era la mamá, el papá iba a trabajar y la mamá estaba en la casa y cuidando a los niños y siempre haciendo cookies y cupcakes y todo era de maravilla. Pues esa no es la realidad del mundo, ¿no? Entonces, muchas personas no han crecido en un tipo de contexto así y han luchado con pensar que su contexto está mal. El contexto de cada quien es lo que nos ha tocado y podemos aprender a vivir en eso y alinear todas esas cosas para que sean nuestras, para nosotros contar la narrativa. En el tiempo cuando fui adoptada era muy secreto, no se contaba, y por eso hubo mucha disensión en familias cuando como adultos personas se daban cuenta de que eran adoptados. Yo me di cuenta desde muy pequeña, 4 o 5 años, tengo mis primeros recuerdos y mis padres me contaban la historia de cómo yo fui escogida. Y eso para mí se tradujo en especial. Ellos me contaron cómo fueron al hospital a esperarme y que cancelaron eso de la cigüeña y todas estas cosas para poder ayudarme a entrar en mi historia y abrazarme de mi historia de una manera que me edificara. Entonces, escogido para mí significa especial. Y, y yo cuento esta historia de cómo ellos me dieron toda la vida. Yo conocí a mi mamá biológica a los 16 años, conocí a mi papá biológico a los 23 años y tengo hermosas relaciones con ellos. Mis hijos, olvídate, mis hijos crecieron con abuelos y nanas y por todos lados, porque había esta expansión de familia, forman parte de mi vida aún este día. Contar la historia en realidad tuvo ese propósito de ayudarnos a todos a entender que tu contexto es parte de tu identidad, no tienes que huir, tienes que procesar. Y cuando procesamos, entonces tomas su lugar que tiene que tomarse en nuestra vida y Dios se va encargando de utilizar eso para el bien, para bendecir a otras personas también. Wow, y solo así inicia el primer capítulo para que sepan, con eso pone en contexto y habla desde su perspectiva esas preguntas que uno de pronto tiene: ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Por qué fui enviada a esta tierra? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué me siento de esta manera? Es un libro que nos hace reflexionar muchísimo y creo que aquí en nuestra comunidad de mujeres victoriosas a diario podemos encontrar ya sea preguntas en los comentarios o mensajes directos o cuando tenemos grupos donde nos unimos. Una de las preguntas o temas más populares es acerca del propósito. Es eh, como que si el propósito estuviera completamente oculto y estamos en un journey de buscar, de encontrar ese propósito, ¿no? Y creo que muchas mujeres victoriosas, independientemente de la edad, a veces creemos que solamente es un tema para las adolescentes, para las chicas que van creciendo, que están en la escuela y están descubriendo su identidad, que es parte de, pero también hay mujeres que ya pasaron esa etapa y que siguen diciendo: es que yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé por qué estoy en esta tierra, yo no sé a qué fui enviada, y luego le preguntas acerca de, bueno, ¿qué disfrutas hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? Es que no tengo algo que me apasiona, la familia, el hogar, los hijos, el esposo, y es bien difícil para algunas poder identificar eso, esa pasión o ese propósito, y por eso es que este segmento es tan especial, porque para todas las que han solicitado este tema, no podíamos dejar pasar esta temporada sin poder abordar este tema, y con quién mejor, con una mujer que se ha dedicado a inspirar a tantas mujeres a poder encontrar su propósito de vida, a poder encontrar su propósito en el Señor. Así que vamos y este libro nos ayuda a eso. Así que, Pastora Lori,
¿cómo logramos descubrir nuestro verdadero propósito? Porque cuando hablamos de propósito, algunas personas lo identifican con lo que les tocó hacer en la vida o lo que tienen que hacer o las responsabilidades que tienen o el rol que la sociedad les ha dado. Pero ¿cómo podemos descubrir ese propósito individual de cada quien? Y yo creo que ahí es en donde hay mucha confusión y lo acabas de decir muy bien. El propósito no es transaccional. Eso es lo primero que quiero decir. No es transaccional, no depende de lo que hacemos. Eso fluye del propósito, pero no es el propósito en sí. Esas cosas fluyen tan orgánicamente y naturalmente entre más nos conocemos. Entonces, tengo que tomar unos pasos hacia atrás para decir que la identidad informa el propósito. Entonces eso es importante para nosotros entender que si nunca hacemos el trabajo, yo siempre hago la pregunta, ¿con quién pasas más tiempo? Mujer, te hago la pregunta en este día, ¿con quién pasas más tiempo? Y todas dicen a la misma vez, pues con mis hijos, con mi esposo, y yo les digo, no, contigo misma. Pasamos más tiempo con nosotras mismas. Sin embargo, somos las que menos nos conocemos. Somos a las que menos atendemos. Alguien puede decir en este momento, amén. Porque sí, pasamos más tiempo con nosotros mismos. Sin embargo, siempre nos ponemos a lo último. Y el propósito lo opacamos porque estamos poniendo a un lado nuestra identidad, estamos minimizando nuestra identidad y sin entender y fortalecer nuestra identidad es imposible cumplir el propósito, porque vuelvo y repito, el propósito es que seas el mejor tú. En esa versión más auténtica, más cerca al diseño original del creador de tu vida. Cuando no queremos hacer eso, cuando vivimos en esa versión Frankenstein, le digo yo, ¿no? Oh, me encanta cómo Diana hace los podcasts, quiero hablar como ella. Me encanta cómo canta Christine Di Clario, quiero cantar como ella. Oh, me gusta cómo se viste esta. Oh, me gusta este pastor como predica. Oh, quiero ser como... Nos vamos apropiando de porciones de las identidades de otras personas como piezas de rompecabezas. Y empezamos a hacer una versión Frankenstein de quiénes somos nosotros. Y hago la pregunta, si no podemos ser nosotros mismos, ya sea por temor a quien somos, a quien vamos a encontrar, porque no hemos procesado las experiencias de la vida, porque existen traumas, por muchas razones, ¿qué estamos diciéndole a Dios de lo que creemos de la versión creada en sus manos, en su corazón? O sea, ¿quién soy yo en el diseño original, en esa arquitectura perfecta de Dios? Esa es la persona que Dios desea que seamos. Y cuando logramos conocernos un poco más, ¿cómo se hace eso? Pues, o sea, esa es una vida. O no es algo que te puedo decir es 1, 2, 3 y ya. No hay una receta mágica. Descubrirnos y conocernos y vivir en nuestra versión más auténtica es un viaje de toda la vida, pero es el mejor viaje. Conocer a Jesús te lleva a conocerte a ti, y entre más te conoces a ti mismo, más puedes cumplir tu propósito de ser tú. Quisiera tomar un paso atrás para decir algo de la pasión. A mí me apasiona la pasión. Cuando descubrimos nuestra pasión o pasiones, porque en realidad nadie tiene una sola pasión, pero cuando descubrimos la raíz de nuestra pasión, la pasión en nosotros es como un GPS hacia la identidad, que es como parte de ese mapa que necesitamos para cumplir el propósito. Podemos hacer muchas cosas. Puedes ser bueno o buena para hacer muchas cosas, pero no porque eres bueno
para hacer algo quiere decir que es tu propósito. ¿Sí me explico? Confuso. Interesante, diría yo, interesante. Entonces, ¿se puede decir que la pasión tiene que ver con tu propósito? Claro, claro. La pasión viene como impregnada en nosotros como parte de nuestro ADN. La pasión, cuando tú descubres tu pasión, es aquello que se alinea con lo que te da vida, con lo que enciende una chispa en tu alma, produce vida, produce gozo. Es algo que cuando tú lo haces, no puedes ni siquiera explicar la sensación de satisfacción que tienes adentro. Y cuando entiendes eso, eso no es algo que solamente se desarrolla. Te pueden gustar hacer muchas cosas, pero lo que es tu pasión, el punto pasión, le llamo en el último capítulo, en el libro, porque viene otro libro que ahora sí desarrolla punto pasión. En ese proceso, tu punto de pasión es como ese lugar de comienzo, ¿no? De disparo para ayudarte a entender si te apasiona y te da vida. Why wouldn't you want to do that more often? ¿Por qué no quisieras hacer eso más seguido? ¿Por qué no quisieras vivir desde ahí? Entonces, una de las cosas que enseño mucho a través de las diferentes áreas de mi vida es que podemos aprender a vivir desde ese punto de pasión. Te puedo dar un ejemplo. Por favor. Uno de mis pasiones es el empoderamiento. Poder empoderar a otros, poder ser parte de la vida de alguien, que alguien puede descubrir su potencial y empezar a vivir en su mejor versión y mirar a alguien tener éxito, tener gozo, vivir feliz, tener buena armonía en todas las áreas de su vida, bienestar. Eso para mí es lo máximo, es lo máximo. A mí me encanta lo que es el advocacy, la abogacía. Y paso mucho tiempo hablando con representantes estatales, federales, hago cosas para abogar por cuestiones de pobreza, de derechos, del hambre, inmigración. Son muchas las áreas en donde hago presencia y hago participación de abogacía. Pero yo no puedo decir que la abogacía es mi pasión. Viene de la raíz del empoderamiento. Mi deseo de empoderar, mi deseo de ver bienestar para todos es en el empoderamiento, y eso es como el branch, ¿no? Como ese ramo que me lleva a hacer diferentes cosas. Hago mentoreo, soy coach, o sea, muchas cosas de lo que hago no es porque me apasionan esas cosas, sino vienen de la pasión que habita en mí del empoderamiento, de poder empoderar a otros. ¿Sí me explico con eso? Absolutamente. Así que, entonces, ¿es posible que nuestro propósito no sea nuestra pasión? ¿Y por qué pregunto esto? Porque a veces veo a personas que yo diría están caminando en su propósito, están dentro de su propósito porque son buenas o buenos haciéndolo, porque se desempeñan de una manera muy natural y yo asumo que es su propósito y les apasiona, pero a veces los ves como casi miserables y dicen, es que no soporto y no están disfrutando. Y yo digo, pero ¿cómo? If you're so good at it, eres muy buena haciéndolo, pareciera que estás en tu propósito, en tu element. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿es posible que nuestro propósito no sea nuestra pasión? Yo no creo. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Dios tiene el deseo que disfrutamos de la vida y que tengamos bienestar. Hemos aprendido a través de este mundo transaccional, de nuestros ministerios transaccionales, vamos a hablarlo de ese contexto, ¿no? En el contexto de una iglesia, somos muy transaccionales, no somos tan buenos para ser relacionales, y se puede demostrar muy bien.
Llega una persona nueva a la iglesia y la persona empieza a desarrollarse y le preguntan, ¿en qué trabajas? Oh, pues yo trabajo en el banco. ¿En qué ministerio le ponemos? Finanzas, Finanzas, contabilidad. ¿no? Llega alguien que es maestro en la escuela, llega a la iglesia y al desarrollarse le ponemos en educación cristiana, ¿no? Entonces, somos transaccionales. Nuestra vocación o nuestra carrera profesional a veces se desarrolla en áreas en donde tenemos habilidades o porque ese es el camino que alguien nos encaminó, especialmente en nuestro contexto hispano. ¿Cuántos papás no duran toda la vida diciéndole a sus hijos, tú vas a ser abogado, tú vas a ser doctor, tú vas a ser maestro? Y tal vez su sueño era ser beisbolista profesional, o ya sabemos esa historia, ¿no? Esa es la realidad de la mayoría de los niños, ¿no? Futbolista profesional, ¿no? Pero en este contexto entendemos que vemos a las personas por lo que hacen, no por lo que son. Y podemos, yo siento, caernos en la trampa de las mentiras que utiliza el mismo enemigo. No por estar haciendo muchas cosas necesariamente estamos desarrollándonos de acuerdo a nuestro diseño y propósito. Yo creo que no hay cómo decir, hay una sola cosa que tú debes estar haciendo para cumplir tu propósito, como dije anterior. Pero cuando te vas conociendo, cuando vas entrando en una relación íntima contigo mismo, pasando tiempo con Dios íntimamente, cuando vas descubriendo a Jesús a través de su palabra, vas dándote cuenta quién eres tú y empiezas como que a poder hacer connect the dots, ¿no? Así me imagino Dios. Dios está en un eterno connect the dots. Y de alguna manera así empezamos nosotros. Ok, ahora entiendo esto. Me tomó tiempo entender que yo hacía muchas cosas, pero estaban muchas de ellas conectadas a áreas de pasión, pero que realmente eran más como distracciones. O sea, yo las empecé a justificar. I'm good at it, I can do this. Diana, tú conoces lo que es ser buena en muchas cosas porque tú eres buena en muchas cosas. Somos mujeres por naturaleza. A ti te estoy hablando, mujer que estás viendo este podcast. Por naturaleza, somos superestrellas en cuanto a desarrollarnos en las habilidades. Y son buenas. Pero no nos confundamos al pensar que porque soy buena para muchas cosas, ni tengo que hacer todas esas cosas, ni todas esas cosas son parte de mi propósito. El enemigo también conoce y el enemigo es bueno para distraernos. Cuando sabes que enciende algo en ti y te da esa chispa dentro de ti de fuego, está conectado a tu pasión. Y ahí yo creo que estamos en la línea correcta. Estamos alineadas ahí con nuestro propósito. Es por ahí, cuando sientes esa llama interna, eso que quema, eso que te impulsa, por ahí es la cosa. Préstale más atención a esas cosas que te apasionan, que te dan vida, porque por ahí es un buen starting point para encontrar nuestro propósito. Vamos a nuestro último segmento, consejos victoriosos de una mujer victoriosa. Para todas las chicas que en estos momentos, todas las mujeres que dicen, bueno, yo realmente quiero descubrir mi propósito en Dios, quiero saber qué sigue para mí, por qué fui creada, cuál es el plan de Él para mí en esta tierra, cómo pedirle a Dios que nos muestre nuestro propósito, cómo iniciamos esta conversación con Dios. A veces nos cuesta platicarlo con amigas, a veces nos cuesta aún dentro de nuestra comunidad, gente que nos rodea, porque el decir, oh, tengo 30 años y no he encontrado mi propósito, tengo tal edad y no he encontrado, a veces es algo intimidante, algo de lo que no nos sentimos cómodas platicarlo, pero es una conversación que se puede iniciar con Dios. Así que, ¿cómo logramos conectar eso? Yo creo que hacernos vulnerables delante de Dios
es lo mejor que podemos hacer. Dios no se sorprende con nada. Dios no se sorprende con nuestras dudas, Dios no se sorprende con nuestro pecado, con nuestras flaquezas. Dios camina con nosotros cuando estamos encima de la montaña en los momentos más hermosos, pero también su promesa es siempre estar con nosotros y está con nosotros en ese valle de sombra y muerte. Y también está con nosotros cuando somos el uno de los 99 que anda por allá, ¿no? Dios está con nosotros en todos esos momentos. Yo creo que la conversación con Dios comienza desde nuestra vulnerabilidad, porque en la vulnerabilidad encontramos la autenticidad. Cuando le hablamos a Dios y le decimos, Dios, muéstrame quién soy, a través de mostrarme quién eres. O sea, ayúdame a tomar los pasos para descubrirme. Quiero conocerme. Sé que es tu plan, Dios, que yo me conozca. Sé que es tu plan que yo puedo ser mi mejor yo, que yo puedo entender eso. Yo comenzaría con la identidad más que con el propósito, porque la identidad nos lleva a entender que el propósito es vivir en esa identidad. Ya la potencial, ya las habilidades, en qué ministerio nos vamos a desarrollar, cómo vamos a vivir la vida, todo eso tiene que fluir de ahí. Cuando sabemos quiénes somos, fluye naturalmente y podemos tomar pasos con más certeza, podemos tener más confianza al poner un pie delante del otro, de que no importa si hoy escogí este camino y después me doy cuenta que no me gustó tanto y tengo que tomar otro camino, podemos tener la certeza que si fuimos auténticas en el proceso, estamos viviendo en el propósito. Dios toma todas las cosas para el bien, para los que le aman y están conforme a sus propósitos. Entonces Dios, el propósito que tiene para ti, mujer, es que seas tú. Tú eres suficiente. La creación de Dios para tu vida fue perfecta. Dios no se equivocó, no necesitas buscar upgrades, no necesitas ir a la tienda a que te den una nueva versión, no hay, simplemente vive tu mejor vida. Sé buena, ámate, cuídate, protéjate y así vas a tener relaciones más saludables, vas a ser una persona más saludable y qué mejor propósito que darle a la vida la versión más auténtica de esta creación perfecta de Dios. Así, Dios te usa de maneras que ni siquiera podemos imaginar. No es en lo que puedes hacer, es en quién eres que Dios usa tu vida. Sé tu mujer, eres suficiente. Qué conclusión más hermosa. Y creo que no hay otra pregunta to follow up, tan hermoso cierre de este episodio, de este programa, el poder recordarnos que debemos iniciar con la identidad. Encuentra tu identidad en el Señor y de ahí todo lo demás va a ir fluyendo, va a surgir en la identidad, que es un tema tan necesario hoy en día. Así que, Pastora Lori, gracias por habernos acompañado el día de hoy en Mujeres Victoriosas. Ha sido un gusto enorme poder conversar, aprender de usted, que nos comparte tanta sabiduría, tantas experiencias, y aún quedó mucho pendiente. Estoy recordando también otro episodio acerca de las relaciones, donde yo creo que su esposo nos va a tener que platicar esa primera cita, ese momento que se conocieron, que para mí se me hace tan romántico y tan nice. Hay tanto de qué charlar con ustedes y mucho que aprender. Pero antes de irme, sí quiero recordarle a todas las mujeres victoriosas que pueden seguir a Pastora Lori Tapia en Instagram. Ella está diariamente compartiendo contenido en sus redes sociales. Siempre hay una frase que te va a inspirar, que te va a motivar. Y la mayoría de los temas que ella está abordando es acerca de la identidad, del propósito y la pasión. Así que yo te invito a que la sigas en Instagram. Está como Pastora Lori. Puedes buscarla en redes sociales como Lori Tapia Coaching. Ahí vas a poder conocer más de ella.
Thank you so much. Un abrazo enorme, Pastora Lori. Gracias por haber estado con nosotras. Ha sido un gusto poder charlar con usted y qué manera más hermosa de cerrar este programa con ese mensaje de la identidad. Para todas las mujeres que están conectadas, aún gracias por habernos acompañado durante este programa. Me gustaría que me dejes saber en los comentarios qué te pareció el episodio del día de hoy. Por favor, yo quiero escucharte. Queremos saber qué te pareció este episodio. ¿Te ayudaron los consejos, la información que se estuvo compartiendo el día de hoy? Y platícame, ¿tú ya encontraste tu pasión y tu propósito? Déjame saber cuál es tu propósito, escríbelo en los comentarios, me gustaría mucho leerte. Y bueno, si te gustaría compartirlo con alguien más, envíale este episodio, ya sea por Spotify, Apple Podcast, nuestro canal de YouTube, compártelo con otra mujer que necesita escuchar este tema de la identidad, la pasión y el propósito. Así que muchas bendiciones y gracias por acompañarnos.